Pido a Dios por esta oportunidad, ¿cierto?, que tenemos para compartir la palabra. Pido a Dios que me ayude, ¿cierto?, en lo que voy a comentar. No voy a decir nada nuevo, ¿cierto?, porque solamente nos estamos recreando en lo que ya Dios hizo en Cristo Jesús por nosotros. Lo que sí quería tomar y decir un par de cosas en relación a veces a nuestra distracción, ¿ya? Cómo Satanás, ¿cierto?, nos pone distracciones entre medio para sacarnos de lo que es la obra de Cristo. Y parto con una frase, ¿cierto?, una palabra que usa Pablo. Pablo cuando llega, ¿cierto?, a hablar con los hermanos de Corinto, él dice una cosa que a mí me quiero en eso conversar. Cuando él parte en el segundo capítulo de 1 Corintios, una vez ya avisado por los de Glo lo que estaba pasando acá en Corinto, él dice: no me propuse saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Entonces, lo que yo quiero conversar, hermano, es eso justamente, porque muchas veces nosotros empezamos a buscar cosas, ¿cierto?, experiencia, etcétera, etcétera, pero no nos concentramos en lo mejor, que es Jesucristo. Y Pablo acá es claro con respecto a eso. Yo quiero saber de Cristo. Lo otro, los accesorios, ¿cierto?, no es lo interesante. Sabiendo que a estos hermanos se le había entregado el Evangelio, se le había predicado, conforme a la enseñanza que Dios determinó, ¿cierto?, desde su seno para ser entregada por medio de los profetas, los apóstoles y Cristo mismo. Pero sin embargo, en el transcurso del tiempo, ellos se fueron desviando. Parte diciendo, ¿cierto?, algunos que estaban, ¿cierto?, con Pablo, con Pedro, con Cefa, otros de Cristo. Y empiezan, ¿cierto?, así a diluirse la obra de Cristo en figuras, en personas. Habían también, ¿cierto?, cierta rencilla entre ellos. Habían también en busca de experiencias, ¿cierto?, los dones, etcétera, etcétera, etcétera. Y dejando lo mejor, dejando la obra perfecta de Cristo. Porque entonces Satanás también, como siempre yo comento, Satanás no descansa. Satanás siempre está día a día, hora a hora, minuto a minuto, tratando de desviarnos de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Entonces cuando Pablo, ¿cierto?, dice, no me propuse saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. También recordando de que lo que hablamos son palabras, ¿cierto?, de sabiduría humana. Entonces, ¿cómo dejamos de lado lo mejor por cosas accesorias? Que quizás humanamente hablando pueden ser atractivas, pueden ser buenas tal vez, pero eso no nos va a llevar más allá de la esquina. Lo que nos va a llevar, ¿cierto?, al reino de Dios es lo que Cristo hizo en nosotros. ¿Y qué es lo que hizo? Murió y resucitó. Éramos enemigos, pasamos a ser amigos. Estábamos exiliados, ¿cierto?, sin patria, y pasamos a tener una patria. Y no una patria aquí en la tierra, sino en los cielos. La cual los patriarcas, ¿cierto?, esperaban y también éramos nosotros. Pero Satanás siempre nos va a querer distraer. Siempre va a querer quitar esta palabra. Entonces, Pablo, ¿cierto?, en todo lo que va desarrollando con los hermanos de Corintio, de todos sus problemas, recuerden también que a él prácticamente algunos lo despreciaban, no lo consideraban como tal. Entonces, lo que Pablo empieza, ¿cierto?, aquí a proponernos es ¿dónde está Cristo? Recuerden que los hermanos de Galacia, ¿cierto?, también ellos fueron desviados. Pablo los exhortó duramente. Habiendo comenzado en la gracia, terminan, ¿cierto?, en la perfección de la ley. Haciendo cosas, ¿cierto?, que, como dije, pueden ser quizás atractivas, pero que al final nos van a desviar, nos van a condenar. Entonces, después de una situación larga, ¿cierto?, de estas contiendas que habían con estos hermanos, y que son también, no podemos pensar que son solamente de ellos, sino que también en nuestro día a día están, porque somos todos carne, ¿cierto?, y luchamos con nuestra carne. Pablo les dice una cosa bien interesante que les dice abiertamente, ¿cierto?, examinados si estáis en fe. ¿Sus obras son obras dignas
de un creyente? ¿Están actuando conforme al amor de Dios en Cristo Jesús por nosotros? Cuando ustedes hacen esto, ¿lo hacen por amor? ¿O lo hacen para la galería? ¿Lo hacen para las fotos, cierto? ¿Para quedar bien con el otro y recibir ese aplauso del otro? Recordemos, como Pablo dice, ¿cierto? La aprobación que nosotros necesitamos tener es la aprobación de Dios, no la de los hombres. El aplauso de Dios, no el aplauso de los hombres. Pero sin embargo, en este caminar, ¿cierto? En estas distracciones, las personas no logran captar, ¿cierto? Entender que están actuando no conforme a la fe, sino conforme a sus propias pasiones, en el sentido de querer hacer cosas como los fariseos, que se paraban, ¿cierto? Y casi nadie nos podía apuntar, y ellos apuntaban y daban órdenes para allá o para acá. Pero sin embargo sabemos, ¿cierto?, que su corazón lejos estaba de Dios, aunque tenía una apariencia de piedad. Pero no estaban conforme a eso, porque lo que los motivaba, ¿cierto?, no era la fe en Jesucristo, sino que era la fe en su propio ser, ¿cierto?, en su propia corporación. Entonces, cuando Pablo nos dice que no se propuso saber nada, sino a Jesucristo, yo creo que eso es lo que nosotros tenemos siempre que tener presente en nosotros mismos, ¿cierto?, buscar al Cristo, y no empezar nosotros, ¿cierto?, a decir, mira lo que hice, esto otro, mira por acá, por allá, pero ¿y dónde está Cristo? Porque lo que tenemos que hacer, si bien son esas mismas cosas, pero hacerla en conformidad a la fe, movido, ¿cierto?, por la ley de Cristo. Pablo dice una cosa que yo muchas veces, cuando era bautista, no entendía muy bien, y una cosa tan simple como un simple saludo. A todos estos que tenían todas estas rencillas, todos estos problemas, saludados con ósculo santo. Uno dice que bien, un besito, ¿cierto? Un beso ahí, dice saludados con ósculo santo, ¿ya? Los unos a los otros. Y para saludar con un ósculo santo, un abrazo, ¿cierto? Tiene que haber amor. Y no saludar con un beso como lo hizo Judas. Porque aquí habían peleas tremendas entre ellos. Incluso uno, ¿cierto?, se fue con la mujer del padre. Y nadie veía esas cosas. Entonces, ¿dónde está el Cristo crucificado? Aquellos que levantan la bandera del Evangelio, que dicen creemos en Jesucristo. No, si yo creo, pero actuamos no conforme a lo que decimos creer. Saludados con ósculo santo. Miren que lo que dice Pablo. Saludados los unos a los otros con ósculo santo. Y uno ve en las iglesias que todo el mundo se saluda, se abraza, pero tras eso hay realmente el amor como hermanos en Cristo Jesús. ¿Eso me está motivando a saludar al hermano? ¿O solamente lo saludo para que no se me diga que no siento amor por los hermanos? Satanás siempre va a querer actuar, por eso hay que tener presente eso. Satanás siempre lo que quiere es distraernos. Entonces, esta frase de Pablo, para mí, una frase bien grande, aparte de todo lo que dice Pablo, pero lo importante para Pablo no era lo que veía, sino lo que estaba, ¿cierto?, en nuestro corazón. Porque uno puede poner la mejor cara y el mejor traje y ser la mejor persona, pero eso no quiere decir nada. ¿Hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque? ¿Qué me motiva a hacer lo que hago? ¿Recibir la aprobación de las personas? ¿O lo hago en conformidad a la fe para recibir también el aplauso de nuestro Señor? ¿Ser aprobado por Él? Entonces, estas simples cosas, ¿cierto?, examinadas. Lo que hago, lo hago movido por la fe. Cuando ayudo a esta persona, lo hago por amor. Como Cristo, cuando hizo todo lo que Él hizo, lo hizo por amor. Al punto que se entregó. Murió por nosotros. Pablo dice, alguno podrá morir por un amigo, pero Cristo murió por todos. Por ese que le escupió, ese que lo bofeteó. Y nosotros muchas veces, ¿cierto?, nos distraemos en cosas que no tienen mayor trascendencia, a no ser que sea movida por la fe. Entonces, Mateo, ¿cierto? En Mateo dice una cosa
quería que la pasáramos a ver, con respecto a estas situaciones, ¿ya? Las cosas accesorias que a veces nos enredan. Satanás es muy astuto en eso. Mateo dice, en Mateo 13, esto es muy conocido, yo creo que lo hemos leído más de alguna vez y hemos hablado más de alguna vez también respecto a esto. Mateo 7, 23, dice 22, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿O en tu nombre lanzamos demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿No hicimos esto, Señor? Y aquí lo que dice en este relato, ¿cierto? En el Sermón del Monte, hay cosas que nosotros nunca hemos hecho probablemente. Sin embargo, estas personas, ¿cierto? Profetizaban, echaban demonios, hacían milagros. Pero lo hacían buscando un salario, ¿ya? Buscando el pago. ¿Y qué les dice el Señor? Entonces les protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Qué fuerte frase de nuestro Señor. Obradores de maldad, apartados de mí. Hombres, ¿cierto?, que hicieron cosas, pero las hacían, ¿cierto?, buscando una recompensa. Más la bienaventuranza, ¿cierto?, está a quien Dios atribuye justicia sin obra, como dice el apóstol Pablo. Si esas mismas cosas las hacemos por amor, vamos a tener la alabanza de nuestro Señor. Cristo siempre hizo todo lo que el Padre le dijo. Habló todo lo que el Padre le dio que hablar. Nada hizo de sí mismo. Todo lo hizo para la gloria de su Padre. Y el Padre se contentó en su Hijo. Nosotros muchas veces hacemos cosas que nuestro Padre no se va a contentar, pero creemos que estamos haciendo lo mejor. Recuerden ustedes en el tiempo de las cruzadas, que en el nombre de Dios, ¿cuánta gente no mataron? Así, quizás siguiendo una buena causa, pero al final esa buena causa se fue trastornando. Cuando llegaron a cierto acá también a las Américas, por la predicación del Evangelio, que estaba en el estandarte, cuánta gente, ¿cierto?, mataron. Vemos cómo Satanás entonces va cambiando las cosas, porque tiende a que uno ponga la vista en lo que está haciendo y no en aquel por el cual hacemos las cosas. Por eso no me propuse saber nada entre vosotros sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Dónde está este crucificado en aquellos que decían hicimos esto y otro? Si al final del día fueron reprobados. La bienaventuranza está en, como decía Pablo, ¿cierto?, en el que Dios atribuye justicias por medio de la fe. Porque a esto le salió en deuda, quedaron por deuda. En Lucas, dice, en Lucas 10, que también es un versículo conocido, ¿cierto? Es cuando, ¿cierto?, se mandan los 70, y aquí ocurre una cosa también distractora. Lucas 10, verso 17, voy a leer. Dice, y volvieron los 70 con gozo. Miren, alegres, ¿cierto? Diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. Y aquí os doy potestad de hollar sobre la serpiente, sobre los escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Mas no os gocéis de esto, que los espíritus se os sujetan. Antes gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Cuál debe ser nuestro gozo? Que nuestro nombre esté escrito en el libro de los cielos. Lo otro, ¿cierto?, que podemos hacer, si Dios así lo permite,
sanar o hacer esto, esto, otro, es para su gloria. Y no para que nosotros digamos, mira lo que estoy haciendo. Satanás está quitando, ¿no es cierto?, la vista de nuestro Señor, la vista de nuestro hogar, como lo tenía nuestros patriarcas, Abraham, etcétera, que anhelaban esta patria. Y ellos no eran distintos a nosotros. Que se van a leer Abraham, Moisés, Jacob, etcétera, todos estos hombres del antiguo pacto, todos los hombres del nuevo pacto, y nosotros hoy día tenemos la misma esencia. Pero ¿por qué ellos, a diferencia de otros, se sostuvieron? Porque su confianza no estaba puesta en lo que ellos eran, ni en lo que ellos hacían, sino en lo que Dios les dijo, ¿cierto? Y les reveló de este Jesucristo. Entonces, acá estos hombres, ¿cierto?, estaban contentos, pero su interés era que se sujetaban a él las cosas, los demonios. No se maravillen de eso. Vuestra maravilla, vuestro gozo, debe estar en que sus nombres estén escritos en el libro de la cielo, que están. Esa es la alegría, están escritos. Pero Satanás ya le estaba quitando, ¿cierto?, el sentido y haciéndolos pensar más bien en estas cosas que estamos haciendo, como esto otro. Señor, en tu nombre echamos demonios, hicimos esto, esto otro. Entonces, sabemos que tenemos una lucha, ¿cierto?, en nuestra carne. Sabemos que somos las personas dados a ver y a tocar, ya lo dijo Tomás, ¿cierto? Si no veo y no toco, no creo. Y mucha gente encuentran que son palabras sabias, y dicen algunos, ¿cierto?, como dijo Santo Tomás, como si fuera algo muy sabio lo que él dijo. Y lo que él dijo fue bien desafortunado, porque el Cristo le fue revelando, ¿cierto?, que él iba a padecer. Sin embargo, él estando con él, cuando se le dice, si yo no toco, si yo no veo, ¿cierto?, su manito, su costado, no creo. Incluso las mujeres cuando llegaron, ¿cierto?, y les dan las buenas nuevas a los apóstoles, tampoco les creían. Incluso Felipe, ¿cierto?, muéstranos al Padre, tanto tiempo con vosotros. ¿Se dan cuenta? Entonces, Satanás siempre va a querer quitarnos, pero damos gracias a Dios, ¿cierto?, que a pesar de que somos hombres débiles, el Señor nos mantiene con su fe. Entonces, nuestro contentamiento, nuestra alegría, nuestro enfoque, ¿cierto?, de estar siempre en la cruz de Cristo. Mirad, ¿cierto?, poner la mira en las cosas de arriba. Porque ahí está nuestra alegría. Ahí está todo lo que nos puede sostener. Aquí vamos a tener dificultades tremendas, probablemente, pero nuestro sustento debe estar, ¿cierto?, en lo que Cristo hizo con nosotros. ¿Qué llevó, ¿cierto?, a diferencia de estos que fueron desviados, en algunos fueron restaurados, otros quedaron en el camino, ¿cierto? De este relato, ¿cierto?, que nos muestra Hebreo cuando dice que estos hombres que sufrieron cárceles, azotes, que no eran dignos del mundo. ¿Qué los llevó a ellos a sostener, ¿cierto?, sostenerse en esos momentos difíciles cuando les tocó, ¿cierto?, entregar sus vidas por causa de Cristo? Esto mismo, que su vista estaba puesta en la obra de Cristo. Lo que Pablo quería ver, ¿cierto?, en la iglesia, no eran las alegrías externas, sino el Cristo Jesús, ¿cierto?, haciéndose grande en nosotros, en cuanto al conocimiento del Evangelio, ¿cierto?, para que podamos llegar a esa plenitud y no distraernos. Pablo le dice, ¿cierto?, a los tesalonicenses una frase, ¿cierto?, con respecto en los últimos tiempos. Usa una frase, Pablo, la quiero leer para no... dice, no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. No os mováis fácilmente. ¿Ya? En otra parte, Pablo dice que estos engañadores, ¿cierto?, estos que nos van a quitar
o van a tratar de quitar esta palabra, ¿cierto? Siempre atacan a los simples. No seamos simples, sino que nuestra fortaleza, ¿cierto?, va a estar siempre en lo que Cristo hizo con nosotros. Ahí está nuestra fortaleza. Y en eso debemos enfocarnos para no desviarnos, ¿ya? El pueblo judío, ¿cierto?, salió desde Egipto, dio grandes señales, tremendas señales. Se abre el Mar Rojo cuando pensaban desesperadamente que ya, bueno, ¿para qué llegamos aquí? Nos van a matar. Y se abre el Mar Rojo. Y pasan en seco. Su gozo ahí arriba, ¿cierto? Pero al poco andar después, vuelven de nuevo a mirar para atrás. Una fe ascensor. Estaban arriba, estaban abajo, depende de las circunstancias. Y nuestra fe no está sujeta a circunstancias. Podemos estar mal, podemos estar bien, o muy bien, pero la fe, ¿cierto?, no se sustenta en cómo me sienta yo. Nuestra fe depende, ¿cierto?, está puesta en lo que Dios hizo en Cristo por nosotros. Entonces ahí está nuestra ancla. Para que cuando Pablo, ¿cierto?, y se nos presenta ese día y dijese, no me propuse saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo, a este crucificado. Quiero ver, ¿cierto?, a este Cristo en vosotros. Entonces, nuestra preocupación, ¿cierto?, debe estar en hacer la ley de Cristo o tener el sentir de Cristo. Pablo, ¿cierto?, nos indica y nos dice en su carta en Filipenses, vamos a leer, también es un texto muy conocido de nosotros, donde dice lo siguiente. Dice en Filipenses 2, 5, voy a leer eso, dice, haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros, hombres, mujeres, ¿cierto?, comunes, como Pablo, como nosotros. Pero ¿qué está diciendo Pablo a partir de la predicación del Evangelio de formarnos a Cristo, como él, como perito arquitecto que ya ha puesto el fundamento? Nos dice, haya pues en vosotros este sentir. Porque estando el sentir de Cristo en nosotros, ¿cierto?, por medio del conocimiento que Dios nos da por medio del Espíritu, no nos vamos a distraer. Y nuestro contentamiento no va a estar en lo que pueda hacer o no hacer, sino en lo que Cristo hizo por nosotros. Y todo lo demás que hagamos, ¿cierto?, la gloria va a ser para Cristo, por cuanto, para el Padre, por cuanto vino de Él. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué hubo en Cristo Jesús? ¿Cuál fue el sentir de Él? El cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Juan ya lo dice, el verbo era Dios. El mismo Dios se hizo hombre, tomó nuestra forma para morir, ¿cierto?, por estos hombres pecadores que somos nosotros. Y nosotros muchas veces no queremos bajarnos un poquito. Y por eso que nos contentamos con las cosas que hacemos, como en este caso escribía de Corintios, ¿cierto? Yo soy de aquí, yo soy de este, yo soy de este otro. Como si ese o el otro había muerto por ello. Yo te amo, sin embargo, ando por abajo hablando mal. Se abrazaban o se besaban cuando en ellos no había ese amor de Dios. Entonces ese beso, ese abrazo no era fingido. Estos otros que hacían esto, hasta acá sacaban demonios, en fin, lo hacían, ¿cierto?, esperando una recompensa, un pago, pero ese pago sería transformar en deuda. A los judíos, ¿cierto?, se les dijo cuando bajó el maná del cielo, guarden la porción que van a comer, no guarden para el otro día, porque el otro día Dios les proveerá. ¿Pero qué hacían ellos? Daban y se llenaban de gusanos los panes. ¿Se dan cuenta? Ellos vieron cómo se abrió el mar. Y se cerró el mar para el ejército de Faraón. No podía hacer otras cosas mayores. Les dio comida donde no había comida. No guarden para mañana. Si ya les dio hoy día, mañana vamos a tener. ¿Y por qué algunos guardaban igual? ¿Dónde estaba el Cristo crucificado? Después querían carne. En fin. Y ellos, ¿cierto?, no eran peores que nosotros, igual que nosotros.
Y así actuamos muchas veces nosotros. Satanás siempre nos quiere desviar. Pero Pablo nos dice que hay al sentir que hubo en Cristo en nosotros, el cual dice, siendo en forma de Dios, no supo ser igual a Dios. Sin embargo, dice, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como de hombre, se humilló a sí mismo, y hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo dice que uno podría dar la vida por un amigo, pero Cristo murió por todos. Cuando uno dice muchas veces cuando le pasa algo a un hijo, y ese hijo necesita un órgano, uno como padre dice, yo le doy mi órgano para que él pueda estar bien, porque es mi hijo. ¿Pero usted se lo daría al vecino? No, no se lo daría al vecino, porque no es nada suyo. Pero el Cristo sí entregó su cuerpo por todo. Haya pues en vosotros este sentir. No me propuse saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y cuando nos olvidamos de eso, ¿cierto? Nos desviamos, como los hermanos de Gálatas. ¿Ya? ¿No os presenté al Cristo crucificado? Entonces, vamos a Mateo de nuevo, hermano. A Mateo. Este también es un versículo que conocemos mucho, ¿ya? Muy parecido al que leí anteriormente. En Mateo 25 dice lo siguiente en el verso 34. Dice, entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Un reino preparado desde la fundación del mundo. Esto que vemos, este evangelio, ¿cierto? Estaba en el seno de Dios, se lo transmite a su Hijo y su Hijo nos entrega a nosotros este mensaje. Y eso es lo que nos debe llenar de gozo. Y si usted, por medio del Espíritu Santo, ¿cierto?, ora por un hermano y ese hermano se sana, no se maraville que se sana un hermano por su oración. Usted es un instrumento de Dios y déle la gloria a Dios. Pero Satanás va a querer mostrar, oye, mira lo que hiciste. Dice el verso 35, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui huésped y me recogisteis, desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y venisteis a mí. Otros dijeron, hicimos milagros, hicimos esto otro. Aquí este señor está diciendo todas estas cosas que hicieron por él. Verso 37. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? Porque le dijo, tuve hambre, me diste de comer. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo hicimos, Señor? El otro que decían, hicimos esto en tu nombre. ¿Cuándo lo hicimos, Señor? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos huésped y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? ¿Cuándo, Señor? Le preguntaban ellos, ¿cuándo lo hicimos esto, estos justos? No me recuerdo haber hecho esto a mi Señor. ¿Por qué me dice que lo hice? 40. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí me lo hiciste. El sentir de Cristo. Cristo murió por todo, no por alguno. Murió por Barrabás, murió por Pilato, murió por ese romano que le golpeó, por ese romano que le clavó los clavos, murió por ese fariseo que le habló injustamente, murió por ese judío que iba sábado a sábado a la sinagoga, murió por todo. No hizo diferencia. Y a veces nos podemos encontrar nosotros mismos haciendo diferencia. ¿Está el sentir de Cristo entonces nosotros? ¿O estamos actuando como cualquier otro
y colocando la mejor cara cuando corresponde. Lo que quiero saber, como dice Pablo, es a Cristo y a este crucificado, ¿cierto?, que esté en vosotros. Después sigue la lectura, dice, entonces dirá también a los que estarán a la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer. ¿Dónde está la ley de Cristo? Cuando, pudiendo hacer algo, no lo hacemos. Tuve sed y no me diste de beber. Y empieza, ¿cierto?, la misma que dijo lo anterior, pero aquí, después estos mismos también dicen, ¿cierto? Ellos dicen, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o desnudo, etcétera, etcétera? ¿Cuándo te vimos? Igual que los otros. A los otros les dice, cuando saliste tan pequeñito, a mí me lo hiciste. Y estos otros que hacían las mismas cosas, ¿cierto? O en apariencia, ¿cuándo te vimos así? Entonces responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeñitos, ni a mí lo hiciste. Eran estos a tormento eterno y a los justos a la vida eterna. Porque hay algunos, ¿cierto?, que son engañados. Tenemos ejemplos bastante en la Escritura. Y hacen tremendas parafernalias, ¿cierto?, en eventos. Pero si en eso no hay amor, de nada sirve. ¿Ya? Vamos a propósito de amor, a Corintios. ¿Ya? Vamos a Corintios 13. 1 Corintios, capítulo 13. Después de todos los problemas que hay en la iglesia y Pablo, ¿cierto?, tratando a los hermanos volverlos, ¿cierto?, a encauzar en Cristo Jesús, a que tengan al Cristo, ¿cierto?, en su noticia, para que lo que hagan lo hagan conforme a la fe y no conforme a sus propios deseos, para ganar un aplauso de aquellos que lo observan, una buena palabra. Pero lo que debemos nosotros, ¿cierto?, siempre esperar es que Dios nos apruebe en Cristo. Vemos que el que hace las cosas por causa del amor, no espera una recompensa, lo hace porque él también fue amado. Perdona porque también fue perdonado. No perdonamos, ¿cierto?, porque se nos ocurre. El cristiano perdona porque también fue perdonado. Ama porque también fue amado. Porque fuimos, ¿cierto?, tomados de lo que no era nada para hacernos hijos. Pero debemos estar en conformidad a esto. Recuerden lo que Pablo dice, ¿cierto?, en Romanos, que dice que el que cumplió la ley, o sea, el que ama a su prójimo cumplió la ley. El que ama al prójimo cumplió la ley. Yo siempre, ¿cierto?, digo, hay algunos movimientos, ¿cierto?, que la ley la reducen a 10 puntos con lo que están escritos en Éxodo. La ley es mucho más que eso. La ley, los profetas, los santos. Mucho más que 10, y ya sabemos por qué quedaron 10, ¿cierto? Porque no quisieron escuchar más, porque tenían miedo de morir. Pero bueno, reduzcámoslo a uno. Ame al prójimo. Ámelo como Cristo nos amó. Dice Pablo, ¿cierto?, a todos, después en este discurso en Corintios, con todo lo que estaba pasando ahí, con respecto a algunos que, ¿cierto?, se preocupaban de las lenguas, de este otro, buscando dones espirituales, pero no movidos por el amor de Dios, sino que para uso propio, ¿cierto?, beneficio personal. Pablo les presenta, ¿cierto?, un mejor camino, más excelente, es el amor. Es Cristo Jesús, es su ley. ¿Ya? Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Si usted se pone a escuchar a alguien, a un niño, ¿cierto?, golpeando una lata, no es la mejor música para sus oídos, son estridentes, ¿cierto?, molesta. Bueno, eso es, ¿cierto?, todo aquel que actúa en conformidad a su carnalidad disfrazada de fe,
Y no va a llegar a ninguna parte, porque todo lo que uno haga tiene que ser movido por el amor. Cristo, ¿cierto?, se entregó por amor. Obedeció al Padre en todo, hasta la muerte, y no usurpó ser igual a Dios. Ese es el sentir que debe haber en nosotros. Debemos pedir a Dios que nos ayude, para que en nuestro día a día, ¿cierto?, andemos y vivamos en conformidad a la fe. No digo que algo simple sea de hacer, ¿cierto?, que todos los días vamos a andar rebosando, porque tenemos nuestras luchas, pero debemos confiar, ¿cierto?, en lo que Dios nos ha dicho. Ser obediente. Ser obediente, ¿cierto?, al Evangelio. Entonces, si no hay amor, no soy nada. Vengo a ser como un simple símbolo que retina. Si tuviese profecías y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y tuviese toda la fe, de tal manera que traspasase los montes, miren, de traspasar los montes, vete para allá y para acá. Pero si no hay amor, nada soy. Recuerden que en los tiempos finales va a haber un falso profeta que va a hacer moverse una imagen. Tremenda obra. El fuego del cielo, tremendas obras. Pero esas obras son movidas por el amor, por engaño. ¿Ya? Si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a los pobres, y se entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Qué dijo el joven rico? ¿Qué más me falta? ¿Qué más me falta? O sea, el tipo ahí hace un chequeo cierto de todas las cosas y se encontró que estaba prácticamente casi ya en el top, llegando prácticamente al mismo cielo. ¿Qué más me falta para hacer el último paso? Bueno, vende lo que tiene y entrégalo a los pobres. Y se fue triste. Tenía amor, pero hizo todo el checklist, ¿cierto? Chequeó, y todo lo hacía bien, cumplía la ley, daba sus ofrendas, hacía los rituales que había que hacer, pero era movido por el amor. Llegó a comprender lo que Dios hizo en Cristo por él. Y tras cartón los apóstoles también ahí se espantaron. Entonces, ¿quién podrá ser salvo? Y ahí está la maravillosa y misericordiosa voluntad del Padre que nos revela, porque dice que lo que es imposible para nosotros, para Él es posible. Él cambia nuestros corazones. Él es el que nos lleva, ¿cierto?, a este Cristo y nos hace hacer, por medio del Espíritu, ¿cierto?, las obras de Cristo. Esas obras que ya estaban preparadas de antemano para que las hiciésemos. Por eso es que no debemos que andar sacándolas a la luz. Miren lo que hice, miren lo que hice. Satanás busca siempre que hagamos esas cosas para distraernos, sacarnos de donde teníamos que estar, desviarnos del camino. Nuestra vista debe estar puesta en Cristo Jesús. Poned la mira en las cosas de arriba, no las de la tierra. ¿Y por qué dice? Porque muertos sois y vuestra vida está escondida en Cristo en Dios. Ahí está nuestro gozo, que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. No en las cosas, ¿cierto?, que se sujetan los demonios, que es todo otro. Si no hay amor, en lo que hacemos no sirve de nada. Puede ser que sea un buen vecino, reconocido en su comunidad por ser el mejor padre, el mejor vecino, etcétera, etcétera, pero sin eso no hay amor, no sirve de nada, por más que hable del Cristo. Hay muchas personas que hoy día hablan de Cristo, personajes importantes, pero ¿eso lo hace ser cristiano? Examinaos si estáis en fe. ¿Cómo que no serán que los de afuera, que somos hijos de Dios, en que nos amamos los unos a los otros? El sentir de Cristo, ¿cierto?, es el que debe estar en nosotros. Amar, perdonar, sobrellevar, no buscar nuestro propio beneficio, sino siempre el del otro. Porque eso es lo que hizo el Señor por nosotros. No hacer diferencias. ¿Qué dice Santiago? Y llega una persona vestida muy bien, ¿cierto?, espectacular, y la recibe uno y la pone en los primeros lugares.
Llega un tipo más andrajoso y lo deja por ahí atrás. Eso no hizo Cristo. Él no hizo diferencia entre uno y otro. Él murió por todos. Más la bienaventuranza está para aquel que cree. La obra redentora fue universal, para todos. Para la persona más despreciada de este mundo que registre la historia, como para aquel que tenga una vida relativamente buena, humanamente hablando. Él murió por todos, no hizo diferencia. Entonces, no nos distraigamos, ¿cierto? Sino que tengamos presente al Cristo y lo que hacemos, todo hacerlo movidos por el amor. Volvemos a Mateo, ¿cierto? En el Sermón del Monte, las frases del Cristo, ¿cierto? Cuando él dice, en el Mateo 6, al final, después de todo el discurso dicho, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es lo que debemos buscar primeramente? El reino de Dios y su justicia. ¿Dónde debe estar nuestro gozo? En que nuestros nombres están escritos en el libro de la Biblia, de la vida, perdón. Ahí debe estar nuestro gozo. Porque todo lo otro viene por añadidura, ¿ya? Pero Satanás quiere que busquemos las añadiduras por sobre lo principal. Cuando los judíos, ¿cierto?, del antiguo pacto sacrificaban el corderito y hacían todos los rituales que hacían, yo siempre me pregunto, cuando Juan el Bautista declara al Cristo como el Cordero de Dios, esos judíos observantes, ¿cierto?, que hacían todas estas cosas, puedo haber dicho, si Dios movió el corazón de él, o sea, cuando yo sacrificaba este cordero por mis pecados, en el fondo era él, porque Juan lo reconoce como el Cordero de Dios. Y la bienaventuranza para ese judío del antiguo pacto va a ser esa, que Dios demostró y le hizo ver, ¿cierto?, con claridad lo que antes hacía en sombra, en Cristo, como este hombre del antiguo pacto, ¿cierto?, que esperó en el templo la manifestación, ¿cierto?, del Hijo de Dios cuando iba a ser circuncidado. Esperó, veían, pasaban niños y pasaban niños y pasaban niños, pero le fue dicho que no iba a morir hasta ver a su Redentor. Mas cuando el Cristo aparece, ¿cierto?, ¿qué dice este hombre? Mis ojos han visto mi salvación. Era un bebé de 8 meses, de 8 días. Aún no había muerto. Pero su esperanza estaba en que ese bebé era su Salvador. Le fue revelado. Dios tuvo misericordia a ese hombre del antiguo pacto y le reveló que ese era su Redentor, el que él esperó de siempre. Así como él, muchos otros judíos del antiguo pacto que esperaron, ¿cierto?, porque fueron fieles a las palabras de los profetas, que le declaraban de este Mesías, de este Cordero. Que no se distrajeron con las cosas que iban viendo y pasaban por alrededor de ellos, sino que su vista estaba puesta en este Redentor. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y eso debemos poner, hermano, para que cuando nos pregunte Pablo, ¿cierto?, ¿por qué no se va a proponer nada, ¿cierto?, sino que saber solamente de que esto ya esté crucificado. Porque eso es lo que nos da la entrada al reino. Lo que Dios hizo en nosotros. Satanás siempre va a tratar, ¿cierto?, de poner por delante de nosotros estas añadiduras. Y le va a dar una importancia tremenda para justamente desviarnos. Pero en Cristo Jesús somos más que vencedores. En Cristo Jesús teníamos la entrada al reino. Tenemos todas las cosas. Él, ¿cierto?, le dio vista a un hombre que no tenía, que no veía desde que nació. Hizo ojos nuevos. Calmó la mano. Sanó un paralítico, a un leproso. Murió y resucitó. Y eso no nos basta para poder poner oídos a estos engañadores. Debemos, hermanos,
afirmarnos en estas cosas que el Señor hizo en Cristo por nosotros. Ahí está nuestro gozo. Entonces, para ir terminando, lo que quería comentar, hermano, es que también lo que digo, lo digo para mí, ya, veramente. Que nuestra vista debe estar puesta, ¿cierto?, en este Cristo Jesús. Debemos tener ese sentir de que hubo en él. Debemos imitar a Pablo. Pablo dice, imítenme a mí como yo imito al Cristo. Por lo tanto, si Pablo dice que lo que podemos imitarle, podemos hacer. Pablo, si uno se pone a observar a Pablo, él se entregó, ¿cierto?, con todo, hasta la muerte. Siempre me quedan dando vueltas, ¿cierto?, cuando a Pablo le dicen, no te vayas para allá porque te van a matar, y Cristo le reveló, ¿cierto?, el Señor, que iba a llegar a César, ¿cierto?, y no le iba a pasar nada en el camino, y hay muchas tramas para poder prenderle, como hubo, cárceles, azotes, pero no, su ministerio no iba a acabar ahí, iba a estar, ¿cierto?, delante de César. Y él decía, ¿cierto?, que cuando le decían no vayas para allá, que él estaba dispuesto, ¿cierto?, no solamente a las cadenas, sino hasta morir. ¿Qué es lo que había en Pablo entonces que para despreciar su propia vida? Veía esto, veía este gozo, veía este gran premio, ¿cierto?, que el Señor tenía, que es su reino. Eso nos sostiene. Y debe estar nosotros también ese mismo sentir. Puede que nos toque vivir situaciones complejas en algún minuto, tal vez no. Pero si nos llegase a tocar vivir situaciones complicadas, como ocurre ya en otros países, estos días atrás veía, ¿cierto?, en algunos lugares de aquí, de Centroamérica, en Nicaragua, cómo el gobierno, ¿cierto?, empezó a desbaratar iglesias católicas, partió con los católicos, donde desmantelaba las iglesias, sacaba a punta de fusil a los sacerdotes, los ponía en tierra ahí, apuntándole a su cabeza. Y eso no es tan lejos de donde estamos. ¿Vamos a tener la fuerza suficiente para afrontar situaciones así en algún minuto? ¿Vamos a poder decir como Pablo, estoy dispuesto no solamente a que me encadenen, sino también a morir? Y para eso, ¿cierto?, debemos tener muy claro lo que Cristo hizo con nosotros. Y darle gracias a Dios, ¿cierto?, siempre, porque nos reveló una verdad que a otros no le ha revelado. Esto que hablamos, lo hablamos entre perfectos, dice Pablo. Sabiduría no de este mundo. Porque este mundo no llegó al conocimiento de Dios por medio de la sabiduría humana. Lo despreció. Como lo despreciaban los mismos fariseos. Oye, si tú eres el hijo del carpintero. No les importaba y le daban valor a la obra que hacía el Cristo. Porque decían, el hijo del carpintero. Pero sin embargo, Dios le revelaba a gente humilde, un simple judío, lo que este hombre hace, que no es Dios con él, no lo podría hacer. Si fuera un hombre pecador, esto no podría hacer. La simplicidad, ¿cierto?, de nuestra fe se sustenta en que lo que dice la Escritura con respecto al Cristo es verdad. Él es la verdad, le dijo a Pilato. Yo soy la verdad. ¿Qué es la verdad?, le pregunta Pilato. Y hasta ahí llegó. No le fue dado. Entonces, hermano, preocupémonos, ¿cierto?, de que nuestro actuar siempre sea movido por el amor de Dios, no buscando el aplauso del otro, no esperando que el pastor le diga, oye, que bien, hermano, usted está trabajando súper bien. Hágalo por amor. Debemos hacer las cosas por amor, entendiendo que fuimos amados. Pidamos a Dios que nos ayude, ¿cierto?, y nos dé fortaleza, ¿cierto?, a nuestra carnalidad. Pero ya sabemos en Dios que ha sido muerta en el cuerpo de Cristo. Nuestra
carnalidad, ¿cierto?, fue puesta en el cuerpo de Cristo. Él gustó mi muerte, su muerte. Y con esa muerte nos dio la entrada al reino. Satanás lo que quiere es quitarnos, distrayéndonos, como ya veíamos en algunos pasajes, hay muchas otras cosas que ocurrieron. Él siempre va a querer desviarnos el camino. Mas nosotros debemos, ¿cierto?, estar firmes en esta verdad y debemos también llegar, ¿cierto?, al conocimiento pleno. Pidamos a Dios que nos ayude, porque, como dice Pablo, lo siguiente, dice Pablo, revestidos del nuevo, el cual por el conocimiento renovado conforme a la imagen del que lo creó. Colosenses 3:10. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, barba ni necesita, siervo ni libre, mas Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia, sufriendo los unos por los otros y perdonando los unos por los otros. Y si alguno tuviere queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de caridad, la cual es el vínculo de la perfección. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual así mismos sois llamados en un cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo habite en vosotros en abundancia y en toda sabiduría, enseñándoos y exhortando los unos a los otros con salmos, himnos y canciones espirituales, con gracia, cantando en vuestros corazones al Señor. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por él. Hermano, esto yo quería compartir con ustedes. Me preocupa, ¿cierto?, por mí mismo también, de no distraerme en cosas que pueden verse bien. Nuestro hermano José siempre decía él, con cosas buenas o muy buenas se opaca el Evangelio. Satanás siempre va a querer opacar el Evangelio. A nosotros no le demos lugar. Hemos abrazado una fe que otros despreciaron. Y no porque éramos mejores que ellos, más inteligentes que ellos, sino que porque Dios nos la reveló. Porque Él quiso. Porque a Él le plació. Nada más que por eso. Y debemos ser hombres y mujeres agradecidos de Dios, que nos revela algo que otros no han conocido. Permanezcamos siempre en esto, llenándonos de este conocimiento. Seamos llenos del Espíritu Santo, o sea, llenos del conocimiento del Hijo de Dios. Para que lleguemos, ¿cierto?, a la estatura de Él, a la medida, ¿cierto?, de la estatura de Cristo. Hermanos, esto quería compartir. Espero en Dios que, como a mí me ha ayudado, les ayude a ustedes. Como dije, no he dicho nada nuevo. Todo esto lo hemos conversado en más de alguna oportunidad. Hemos hecho un reforzamiento en algunas cosas que a mí me sirven. Así que eso quería compartir. Espero en Dios que sea de ayuda y que Dios nos bendiga y nos cuide en todo lo que nos queda en este caminar. Amén, hermanos.